Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Y nos lo queríamos perder, Isaías. Y nos lo queríamos perder, decía eso, que no pase nada fuera de los trenes, porque vaya dita que hemos tenido, sí. Francino. Ayer nos fuimos de la radio a las 8, temiendo una tormenta que amenazaba aquí en Madrid. Las hubo durante todo el día, pero la gran tormenta llegó al final de la noche. Estalló con la información que avanzaba la cadena SER en hora 25. Aimar Bretos. Una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Supremo implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. La Guardia Civil, la UCO, le intervino a Koldo García una conversación grabada junto al Eso era a las 10 de la noche y claro, a esa hora ya Ángels, en circunstancias normales, pues está durmiendo y esta mañana charlaba con los tertulianos sobre el asunto. Es verdad que, claro, con el ritmo que lleva la actualidad, ayer por la tarde, por ejemplo, la gran noticia era el acuerdo para Gibraltar, que es una noticia objetivamente histórica, y luego iremos a la verja y cómo lo están viviendo, sobre todo esos 15.000 trabajadores que cruzan cada día esa verja y que van a ver desaparecer esos controles, que la vida se les va a hacer mucho más fácil, pero evidentemente hay una capa que se ha puesto encima, que es la noticia que afecta al número 3 del PSOE y que nos obliga a cambiar el rumbo. Las noticias adelantan, que es una barbaridad, ¿no? Exacto. No puedes parpadear. Bueno, imagínate, yo que me acuesto pronto, lo que pasa cuando me despierto de madrugada, ¿cómo está mi teléfono cuando yo me despierto de madrugada? Pues sí, las noticias desde luego nos adelantan, a veces por la izquierda, otras veces por la derecha, y el día de hoy ha sido un no parar. Santos Cerdán llegaba al Congreso de los Diputados poco después de las 10:30 de la mañana. Señor Santos Cerdán, ¿puede asegurar que ese informe de luego que se va a conocer no le va a implicar en ningún amaño de contrato? Completamente seguro. Sacamos una nota anoche. Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. ¿Pero usted estuvo en esa reunión junto con el señor? ¿Recuerda esa conversación? Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa. 10:30 de la mañana, no recordaba nada, después alguien le ha hecho recordar, o él mismo ha empezado a recordar, o sencillamente nos estaba mintiendo, o vaya usted a saber. Y poco antes de empezar, la ventana, que es un buen instrumento para airear y para defenestrar, pues llegaba la noticia. Noticia de última hora: Santos Cerdán dimite de todos sus cargos en el PSOE y entrega su acta de diputado después del informe de la Guardia Civil que lo vincula con el cobro de mordidas. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dimite Santos Cerdán de todos sus cargos. Asegura que lo hace en defensa del PSOE y también para poder dedicarse en exclusiva a defenderse a él mismo, y reitera, tras conocer el informe de la UCO, que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha sido cómplice de ninguna, añade. Y como tú decías al abrir el programa de hoy, se estaba produciendo la tormenta perfecta. El problema, claro, Francino, es que como ya tenemos una edad, tormentas como esta, pues las hemos visto antes. Unas cuantas. No es nueva, desde luego, por desgracia. Huele al eterno problema que salpica la política española con el tema del dinero, mucho dinero de las obras públicas y su relación con las cuentas de los partidos o de algunas personas de esos partidos. Y esta tormenta que de repente reaparece una y otra vez a lo largo de 50 años de democracia, pues lo ha documentado Tony Martínez rescatando de la hemeroteca un viejo artículo periodístico. La noticia del 24 de abril de 1991 decía lo siguiente: el ministro de Obras Públicas, José Borrell, convocó en su despacho a los presidentes de las grandes empresas constructoras para exhortarles, en nombre del presidente del gobierno y en el mío propio, entrecomillaba el periódico, a no pagar comisiones a ningún partido político para obtener concesiones de obras. A esta reunión asistieron Rafael del Pino, de Ferrovial, Luis Ducase, de Agromán, Eduardo Serra, de Cubiertas y Mezov, Antonio Durán, de Dragados y Construcciones, y José María Entrecanales, de Entrecanales y Tábor. Asistieron también representantes de otras compañías como Construcciones y Contratas. Bueno, parece ser que esta iniciativa de Borrell hace 34 años no tuvo éxito. 34 años. ¿Sabes una cosa, Isaías? Sí. Borrell citó a los empresarios en aquel año 91. Sí.
les citó para que no pagaran comisiones. Lo hizo tras una entrevista en Radio Cádiz con José Antonio Durán, que era entonces presidente de Dragados de Construcciones, y donde admitió que a veces pagaban. Claro. Y por eso Borrell, ministro entonces, les citó, para decirle, dejad de pagar. Bueno, pero no ha funcionado. Bueno, quizás en ese momento funcionase, pero después se han vuelto a pagar, desde luego. Y veremos qué es lo que pasa en este caso, pero tenemos otros documentados. 34 años. Santos Cerdán tenía apenas 22 años. Y en este año 2025, pues una nueva granizada por ese informe de la UCO que nos contaba Miguel Ángel Campos. Es un informe de 490 páginas que recoge hasta 8 conversaciones grabadas por Koldo, que parecía Villarejo. En una de ellas, tal y como avanzó la SER, Santos Cerdán habla de la supuesta deuda de constructoras con frases como "y nos queda lo de Sevilla" o "son 550.000 y de ahí descontamos". La UCO concluye que esta conversación evidencia que estas sociedades tenían una deuda de 400.000 euros. Y además de esas conversaciones captadas se desprende que aquella relación no fue puntual, fue continuada. Que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo mantuvieron esta operativa de carácter recurrente continuada en el tiempo, literal, y que el secretario de Organización Socialista no solo tenía un pleno conocimiento de los pagos, sino que en algunos casos habría mediado para conseguirlos, y que desde el tiempo en el que fue secretario de Organización, además, tenía un papel preponderante en esa supuesta organización criminal que se le atribuye. No era una mera comparsa, desde luego, incluso mandaba callar a Koldo cuando estaba hablando de comisiones, como aparece también en otra conversación. Papel preponderante porque tenía, nos decía Pedro Jiménez, el jefe de tribunales de la cadena SER, tenía poder de presión. O sea, no se tratan de conversaciones suyas telefónicas, WhatsApp suyos telefónicos, sino que ha habido un tercero que era Koldo, que es el que le ha grabado. Y habéis puesto encima de la mesa una cosa que es fundamental. No es cosa de partido, no es cosa de gobierno. Si es cosa de gobierno la adjudicación de obra pública, contratos de obra pública por los que adjudicatarias de obra pública pagaban mordidas, y Santos Cerdán hacía ese papel dice el informe de la UCO, que con algunas empresas tenía poder de decisión y que con otras empresas tenía poder de presión. Pues así vamos desgranando al comienzo de la ventana qué es lo que se desprendía de ese informe de la UCO, y poco después de las 5:30 de la tarde ha comparecido Pedro Sánchez en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Como saben, el motivo de esta comparecencia es dar explicaciones, y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Y sin embargo, esta mañana he podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso, han aparecido esos indicios graves, muy graves. Y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. No debimos confiar en él. También ha anunciado algunas medidas concretas que nos desgranarán en hora 25. Estaba escuchando la comparecencia Elvira Lindo y nos decía esto después de escuchar al presidente. Yo entiendo absolutamente, puedo entender la decepción de Pedro Sánchez si es que no sabía nada. Si no sabía nada, ¿por qué no saben nada? ¿Por qué en los partidos políticos no hay más mecanismos para controlar la corrupción? Pero te diré que más que la decepción de Pedro Sánchez, me preocupa nuestra decepción. Claro. La corrupción me parece indefendible. Pues esta era la opinión de Elvira Lindo, y también hemos llamado a Matías Vallés. La expectación que estamos viviendo demuestra que estamos ante uno de los episodios más graves de la historia de la democracia, y lo que vemos es que la situación al final de la intervención es prácticamente la misma que al principio. A pedir perdón, una enorme decepción que hoy he sufrido en primera persona, pero claro, esto aquí hay una penitencia, y la penitencia yo no la veo a la altura, y con dos manifestaciones además muy graves, si me permites, que es: no existe la corrupción cero, esto es gravísimo dicho en labios del presidente de gobierno, y una segunda que es que esto no está afectando al gobierno de España. También es una presunción muy aventurada y que no se corresponde con la realidad. Eso sobre la comparecencia de Pedro Sánchez. Más tarde, al borde de las 7, ha comparecido Feijóo. Es tan vergonzante todo esto que hasta ha utilizado el mismo tono lastimero y la misma supuesta decepción con Santos que Ábalos mostró con Koldo cuando todo estalló. No hay quien se lo crea. El señor Sánchez tiene que dimitir ya. Ni siquiera se merece las semanas necesarias para que se produzca una moción de censura. Tiene que dimitir ya. Tiene que dimitir ya, pero que dimita él, porque yo no voy a presentar una moción de censura sobre esta
comparecencia de Feijóo, hemos hablado con Cristina Monge. Es un poco contradictorio, porque si el Partido Popular fuera coherente con la gravedad de la situación que describe, lo suyo efectivamente sería que presentara esa moción de censura para, insisto, poner de manifiesto los problemas del gobierno y mostrarse él como alternativa, aunque no tuviera respuesta. En fin, que este terremoto político, que tendrá seguramente réplicas de las que hablaremos en sucesivas horas aquí en la radio, pues nos ha trastocado hoy el programa, Francino. Sí, ya lo creo. Podríamos haber llamado a Rosalén, que hoy cumple años, y someterla a nuestro test. ¿Hay algún colaborador del Todo por la Radio que se ha quejado, como Coronas? Hola, Coronas, que no te había saludado. Ya lo sé, no pasa nada. ¿Qué tal estás? Digo, ahora le escucho, No. Pues estoy mal porque era el primer día que tenía el guión hecho antes de las 5. Y claro, no es una cosa que suele pasar habitualmente. Y ¿ves por qué no lo tengo que hacer tan pronto? El ser humano que iba a concursar pues estaba preparado. Me imagino que ahora mismo en pijama o desnudo de cintura para abajo esperando a concursar con nosotros. Qué imagen. O sea, todo para mí mal. Para él mal, desde luego, porque hoy venía bien preparado. Pero bueno, el retraso en la comparecencia de Pedro Sánchez sí que nos ha permitido escuchar las greguerías. Bueno, esto es absolutamente así, como dice ni idea en esta greguería. Mira. Si te dice, vamos viendo, significa que prefiere arrancarse los ojos con una cuchara oxidada, rebozarlos con arena de gato usada y tragárselos a palo seco antes de hacer lo que le has propuesto. Vamos viendo. Información de última hora, no de Ángel de la Guarda, sino de Doc. Ya hay sectas satánicas usando el discurso de Abascal en francés para invocar a Odín. Y desconocemos si esta noticia que aporta Gibi Ruinao pues está contrastada. Yo diría Están que no. viniendo turcos de España a ponerse entradas. Y acabamos recordando una greguería que define una situación que hemos vivido todos. Es de bueno veras. Si trabajas cara al público en un ordenador, cada vez que tengas que realizar cualquier gestión con alguien, tienes que mirar fijamente a la pantalla, mover el ratón y decir, a ver si quiere, porque no sé qué pasa, pero esto va fatal hoy. Bueno, y también a esa hora nos habían llegado las noticias del Mundo Today y no las queremos tener en el congelador, que está todo muy caliente, Francino, así que las podemos escuchar a esta hora. Pedro Sánchez asegura que toda la corrupción del PSOE tuvo lugar durante los 5 días que paró para reflexionar. El presidente acaba de recibir un SMS de Rajoy en el que le pide que sea fuerte. AENA detalla que hará falta vender 16 zumos de naranja para costear la ampliación del Prat. La presidenta del Tribunal Supremo denuncia en una comparecencia en Génova 13 el cuestionamiento de la independencia judicial. Sanidad forzada a aclarar que la eutanasia no se puede solicitar para otras personas. Donald Trump ni siquiera es español, dice el ministerio. El bolso de Soraya Sáenz de Santa María aparece en un escaño del Congreso. Así como queriendo decir, pero en esta ocasión no habrá, de momento, moción de censura. Y acabamos. Nos ha visitado hoy con Elvira Lindo, Marisa Flórez. España, camisa blanca de mi esperanza. Ahora hay una exposición en Madrid maravillosa, muy recomendable, con sus fotografías, porque esta mujer ha retratado nuestro país a lo largo del medio siglo, de esta nueva democracia que disfrutamos desde la muerte de Franco. Y nos dejaba, yo creo que en un día como hoy, esta reflexión muy oportuna. Era un momento ilusionante, era un momento realmente donde cada cosa parecía nueva, donde todos estábamos aprendiendo, políticos, periodistas, la sociedad en general, y eso era fundamental. Y yo creo que eso ayudó mucho a esas ganas de vivir, porque al final lo que querías era vivir. Y fue un momento de explosión en todos los sentidos. Y es verdad que veníamos de donde veníamos. Y realmente creo que todos ellos, pensando cada uno de la manera que fuera y cada uno con sus ideas, pero llegaron a la conclusión que o había un diálogo, tolerancia y ganas de hacer algo diferente, o mal camino llevábamos. Veníamos de momentos difíciles, pero sí que tuvieron la valentía de eso, de en un momento dado hablar. Un clima que desde luego la crispación actual yo no la percibí en aquellos momentos.
Qué bien lo cuenta Marisa, ¿eh? Qué bien. Qué bien lo cuenta Marisa. Y qué imágenes tan valiosas nos ha regalado siempre. Pues mira, así, subrayando el valor de la fotografía, cerramos hoy la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo, como siempre. Mucho, muchísimo. Adiós. Adiós. Mañana nos vemos en Barcelona. Sí, señor. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Te puedo ver, Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo